Cuando Él se te revela, entonces tú trazas planes vinculantes al propósito, con razón de reino, con entendimiento, llenos de inteligencia, de sabiduría, y no planes paralelos a Dios. Y entonces empiezas a redescubrir todo lo que Dios en ti ha puesto. Yo creo que Dios es bueno. ¿Quiénes lo creen conmigo? De verdad, Dios es bueno en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. La semana anterior a esta estuvimos aprendiendo un poco y enseñando también acerca de la fe. Creo que personalmente, cuando yo comprendí cómo en realidad debía ser entendida la fe, mi vida experimentó un proceso de transformación, de mucho consuelo, pero también de mucha fortaleza, ¿verdad? Porque el entendimiento del Espíritu produce paz, pero también produce un accionar con entendimiento, ¿sí? Entonces estuvimos hablando sobre la importancia de entender verdaderamente qué es la fe y básicamente podríamos decir, como un tipo de conclusión de lo que vimos el domingo pasado, que la fe es un estado espiritual que está vinculado a una nueva vida o a una nueva naturaleza, ¿verdad? Esta naturaleza es una naturaleza divina que posee o contiene una condición o una posición celestial. Es decir, a veces hemos creído que la fe o la hemos asociado a salud. Ahí escuché un destornudo, pero no sé si fui yo quien lo imaginé, pero salud. Es que ahora da pena estornudar, ¿verdad? Porque ya parece crimen. Pero no tengas pena, salud. Porque muchas veces hemos adoptado la idea que tenían los romanos sobre la fe. Pero hemos heredado una idea de los romanos. Y los romanos proponían, enseñaban que la fe era el resultado de una obra humana, ¿verdad? Del esfuerzo humano, y nosotros lo hemos ido interpretando más como lo que imagino y lo que deseo. Y en realidad la fe es algo muy diferente a eso. Vimos también que la fe, por ser una naturaleza, esta proviene de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y muchas veces le hemos llamado fe aquello a lo que los mismos romanos le llamaban fe. Y le llamaban fe al resultado de la imaginación de sus propias fuerzas. Y vimos cómo esto ha provocado que muchas personas a lo largo del tiempo entonces terminen frustradas, ¿verdad? ¿Por qué si estoy creyendo Dios no me contesta y a mí Dios no me habla? Y si Dios fuera bueno, ¿por qué le pasa esto? Y entramos en un conflicto porque también veíamos que nosotros no podemos producir por nosotros mismos algo que solamente de parte de Dios puede venir. Por eso veíamos que la Escritura nos enseña que Dios nos constituye en una nueva creación o en una nueva criatura. Y veíamos que ser una nueva criatura o una nueva creación viene del griego kainos, ¿verdad? Kainos, criatura, que traducido al español es una criatura con una nueva naturaleza, no con una criatura. Criatura significa una criatura mejorada. Es decir, y esto es glorioso, cuando nosotros
llegamos al Señor, Dios no solamente nos mejora, Dios nos hace una nueva naturaleza. Pero esa nueva naturaleza proviene de Dios. Es decir, es el Espíritu Santo quien introduce a nuestras vidas una nueva condición, una nueva posición, una nueva naturaleza. Y resultado de esa nueva naturaleza es que en nosotros puede empezarse a producir la fe. Veíamos también que la fe requiere un proceso de desarrollo. Y por eso yo les decía, tengamos paz, porque muchas veces venimos y decimos, yo no tengo fe, y estamos en el proceso. Veíamos que la Escritura dice que el autor, el origen de la fe y el perfeccionador de la fe, el consumador, es Jesús, Jesucristo. El origen de la fe, pero el que la perfecciona es Jesucristo. Quiere decir entonces que ese proceso de perfeccionamiento es precisamente eso, un proceso de vida. ¿Y cómo se empieza a desarrollar ese proceso de vida? En la medida en la que nosotros estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, al propósito de Dios, a la vida en relación con hermanos en la fe que han alcanzado o van desarrollándose y que de alguna manera ya nos pueden arrojar cierta luz, cierto entendimiento, cierta gracia que Dios ha puesto en ellos, también a través de la vida en oración, también a través de las mismas escrituras. Entonces ese proceso perfeccionador lleva su tiempo. O sea, no es que nací nuevo, yo ya entendí, veo, creo todo, ¿verdad? No, es un proceso de perfeccionamiento que realiza el Espíritu Santo. Con razón Jesús decía, a ustedes les conviene que yo parta, porque cuando yo parta vendrá el Paracletos. El Paracletos, traducido al español, es alguien que tiene la misma naturaleza que yo tengo, solo que viene en una condición espiritual. Porque Jesús en su condición humana no podía entrar a todos nosotros, ni podía estar con todos nosotros, porque Él, siendo espíritu, había decidido militar en un cuerpo humano. Entonces dice la Escritura que lo que era antes solamente el Verbo se encarnó y se hizo presente a través de Jesús. Y dice la Escritura que vieron nuestros ojos la gloria del unigénito, dice. Pero entonces Jesús no podía realizar la obra toda por estar en un cuerpo humano. Entonces Él decía, les conviene, porque cuando yo me vaya, Él va a venir, y Él en espíritu, en otras palabras, se va a repartir. Y si Él se reparte, que tiene la misma naturaleza, va a darle origen a una nueva vida, a una nueva naturaleza, a una nueva criatura, y por lo tanto a una nueva fe que está contenida en esa naturaleza espiritual. Entonces esto está completamente, es completamente lo contrario a lo que los romanos decían. Los romanos decían que la fe era el resultado de nuestra fuerza, de nuestra obra. Y eso es lo que hemos heredado. Entonces nos hemos frustrado, porque a veces le hemos puesto por nombre fe a algo que es un deseo, algo que es un anhelo. Entonces deberíamos llamarlo mejor por lo que es. Tengo el deseo, tengo el anhelo, a decir, esto es la fe que estoy creyendo, y es un deseo, y después no se cumple. Estoy peleado con Dios. Estoy frustrado, estoy cansado, porque estoy tratando por mis propias fuerzas de producir algo que solamente Dios puede producir. Amén. Esto es como una breve reseña de lo que vimos la semana pasada. Por eso es que nosotros vemos que la propuesta de la fe, de esta vida espiritual de Dios, como dice Filipenses 2:13, es que viene y trae una nueva vida. Y la misma Escritura dice que esta nueva vida espiritual
valga la redundancia, del Espíritu Santo, es la que pone en nosotros, dice, el querer como el hacer, la voluntad. Es decir, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas, bautiza nuestros corazones, engendra nuestros pensamientos, Él produce un efecto pasivo y activo en nuestras vidas. De manera pasiva pone su propósito y su voluntad, y de forma activa pone el querer como el hacer, el desear. Entonces, resultado de esa vida que el Espíritu Santo introduce a nuestros corazones, surge en nosotros también el querer arrepentirnos. Porque humanamente el arrepentimiento tampoco puede provenir de nosotros mismos. Por eso nosotros veíamos en Romanos 8:7, si lo podamos leer. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Veamos lo que dice el siguiente versículo, si lo tenemos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos en el versículo 7 que en la carta a los Romanos el apóstol Pablo está diciendo que nosotros nacimos en una naturaleza que está enemistada con Dios, y que por lo tanto no se sujeta a la ley divina de Dios, y por lo tanto no puede producir por sí misma aquellas cosas que solo por medio del Espíritu Santo de Dios pueden ser producidas. Pero esto es glorioso y esto es maravilloso, porque la misma Escritura, por medio de esta carta, nos está enseñando que como resultado de la naturaleza en la que nacimos, no vamos a producir, no podemos producir por nosotros mismos, por estar enemistados con Dios, aquello que solamente del Espíritu de Dios puede provenir. Por eso esto es maravilloso y pone un estado de reposo dinámico en nuestras vidas, porque nos empieza a llenar de entendimiento, de propósito y de fuerza del Espíritu, porque entendemos que ser movido por la fe no es necesariamente lo que como los romanos entendían, sino ser conducidos en una vida en el Espíritu que empieza a entender el propósito de Dios, y en función del propósito de Dios entonces opera, acciona, cree, decide, quiere, hace. Porque dice la Escritura que Dios está en función de su propósito. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, si algo debemos hacer, es que nuestros planes estén y sean vinculantes al propósito. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:28 que a los que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas les ayudan a bien. A los que están conformándose, haciéndose al propósito de Dios. Por eso Romanos 12:2 también decía el apóstol Pablo: y no se conformen, no se hagan, no tomen la forma. Pero la Escritura nos está enseñando que sí debemos hacernos a la forma del propósito de Dios. Y a los que se hacen, empiezan a moldearse según la vida del Espíritu a la forma de Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Ese es un estado de fe. Ese es un estado de fe. Cuando tú entras en un escenario complejo, por tus propias fuerzas tú no ves nada, ves lo peor. Pero cuando estás empezando el proceso de conformarte a la fe, puedes entrar al escenario más adverso, pero porque estás siendo conformado por la fe en el propósito, en medio de escenario hay una certeza
que sea como sea, aparentemente bueno o malo ante nuestra humanidad, será favorable en función de su propósito. Por eso es que aquí hay un principio de realidad. Y es de que Dios básicamente, y existe en la humanidad. Por más que yo te quiera, las cosas no siempre van a ser como tú quieres. El principio de realidad en Dios es porque Él ama tanto su propósito y por medio de su Hijo nos ama tanto, no siempre las cosas van a ser como nosotros queremos. Pero sí siempre van a operar como deben operar en función de su propósito. Es un principio de realidad que incluso nos lo debieron haber enseñado o debemos transmitirlo a las próximas generaciones. Es un principio de realidad de Dios, de lo eterno. Y es que Dios no se va a sujetar a nuestra realidad humana. Él espera que crezcamos para vivir la realidad eterna. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Verdad, traducido al español del griego aletheia, realidad. Principio de realidad de Dios. Él no se va a sujetar, por más que te quiera, a una realidad que no sea conforme a la de Él. Por más que yo te quiera, las cosas no siempre pueden ser como tú quieres. Te pasa como papá seguramente. Amas a tu hijo, pero hay un principio de realidad en tu hijo que debes enseñarle a tu hijo. Por más que yo te ame, las cosas no siempre van a poder ser como tú quieres. Hoy se va a hacer así, formando el carácter, formando el entendimiento. Es decir, esto es maravilloso y glorioso, porque en nosotros el Señor, por medio de su Espíritu, pone la naturaleza de la fe. Una naturaleza espiritual que nos ubica en una nueva condición. Esta nueva naturaleza de fe nos hace empezar a hacer saber de que ya no vivimos más como condenados o culpables, sino como perdonados. Ya no más como rechazados, sino como amados. Ya no más como un error o una equivocación o un desliz, sino como unos predestinados. ¿Te das cuenta cómo la fe empieza a producir por medio de su naturaleza una nueva razón? Porque la nueva fe, en su nueva naturaleza, provee también de una nueva mente espiritual. Y con esa nueva mente espiritual, una inteligencia espiritual. Y con esa inteligencia espiritual, un nuevo entendimiento espiritual. Y con ese nuevo entendimiento espiritual, una nueva razón espiritual. Y por eso es que ahora la predicación de la cruz, por medio de la fe, ya no es locura. Porque entiende, por la naturaleza que contiene y por medio de la inteligencia que gobierna, con el nuevo entendimiento de la fe, una nueva razón en donde tú te empiezas a conocer como amada de Dios, como escogida, predestinada, bendecida de Dios. Ya no como un error. Y por lo tanto empiezas a dimensionarte y a ver esa realidad de Dios en donde te ves útil para Dios. Veamos lo que dice el libro de los Hechos 4:12, si no estoy mal. Dice: y en ninguno otro hay, miren, salvación. ¿En otro hay salvación? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En ninguno. Por eso es que no podemos salvarnos por nuestra propia fe. Nosotros somos salvos por la fe que proviene de Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque como leímos en la carta a los Romanos 8:7, humanamente no podemos
porque estamos enemistados, producir por nosotros mismos algo que solamente de parte de Dios puede producirse en tu vida. Esto debería ser motivo de celebración en nuestras vidas. Saber que probablemente hemos vivido a lo largo del tiempo bajo una idea romana, pero bajo la idea del Señor y del reino, la cosmovisión es distinta. Y es por medio de su Espíritu Santo que nosotros podemos ser salvos, no de nuestras propias obras. Y veamos lo que dice la segunda carta a Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Miren esto, no conforme a nuestras obras. Quizás ahora va a empezar a hacer sentido mucho de lo que hemos leído en la Escritura, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, la obra salvadora o salvífica, restauradora, no proviene de nosotros, sino proviene de Dios. Y cuando nosotros logramos dimensionar de que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, y por lo tanto en esa gracia es contenida la fe de Dios, nos vamos a dar cuenta que entramos en un proceso de vida restaurador, sanador, que nos salva permanentemente de aquellas cosas que nos hace creer nuestra humanidad que provienen de nosotros, y que muchas veces, en lugar de hacernos efectivos, nos han detenido en el avance. Porque cuando empezamos a dimensionar esta realidad espiritual de Dios contenida en su diseño, es inevitable que nuestros corazones y nuestros pensamientos empiecen a llenarse de poder, de fuerza y de gloria. Con razón dice la Escritura que el reino de los cielos es de los violentos. En otras palabras, de los que avanzan enérgicamente y que lo conquistan por la fuerza, pero no por la fuerza del hombre, sino por la fuerza de Dios operando en el hombre. Pertenecemos a un reino de valientes. Pertenecemos a un reino de entendidos. Y gloria a Dios, porque esto no proviene de nosotros, porque si no vendría defectuoso. Pero como proviene de Dios y es una vida espiritual que nos vincula a una nueva naturaleza, nos da un nuevo propósito por medio del cual la obra de la fe por medio de Jesús, que da origen a esa vida, es Él mismo quien la perfecciona. El autor y el consumador de la fe. Y ahí es donde entra la labor de un hijo entendido de Dios, de exponerse a la palabra de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, a la Escritura. Nosotros tenemos una constitución de nuestra república del reino, la Escritura, que cuando se revela, produce y graba su palabra en nuestros corazones. Por eso él decía que ya no estaría más escrita en tablas de piedra, sino que le iba a escribir en las tablas de nuestro corazón, para que se produjera en nuestras vidas la ley del Espíritu Santo. Y la ley del Espíritu Santo nos hace avanzar poderosamente, entendidamente, inteligentemente, sabiamente, prudentemente y llenos de la fuerza de Dios y por lo tanto de la fe de Dios. Somos hijos llenos de la fe de Dios, que estamos en un proceso
de salvación, de restauración, de sanidad por medio de su Espíritu Santo. Por eso algo que debemos pedirle a Dios es: Señor, abre mis ojos para poder ir experimentando esta vida en la fe del Espíritu, porque es lo que necesito para poder seguir viendo, para seguir escuchando, para seguir entendiendo, para seguir avanzando, para seguir creyendo, porque esa es la única forma en la que puedo concebir el proceso transformador de Dios que me sana y restaura al diseño eterno de tu gracia, de tu propósito. Por eso es que el Señor nos predeterminó o nos preescogió, no porque viniéramos hechos ya hijos de Dios, sino para que cuando por medio del Espíritu escucháramos la palabra de Dios, el mismo Espíritu, dice la Escritura, le diera testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, y atendiéramos, porque internamente veníamos configurados a recibir el llamado de Dios, que nos hace saber que no somos más esclavos, sino porque somos hijos. Por medio del Espíritu Santo clamamos: Abba, Padre. Eso es lo que produce también la fe. Te hace saber de que tienes Padre, el Padre que le dio origen a todas las cosas y también a tu vida, y que tiene un propósito, y que tú no eres una cuestión fugaz en esta tierra que está tratando de entender quién es, sino lo que necesita es que por medio del Espíritu Santo sean abiertos tus ojos a Dios, y entonces al abrir tus ojos a Dios empieces a conocer el propósito de tu existencia. El deseo de Dios, y nosotros lo vemos desde el Génesis, era darse a conocer a su creación. Él se paseaba en el Edén. Parte del propósito de Dios es ese: revelarse a sus hijos. Cuando Él se te revela, entonces tú trazas planes vinculantes al propósito, con razón de reino, con entendimiento, llenos de inteligencia, de sabiduría, y no planes paralelos a Dios. Y entonces empiezas a redescubrir todo lo que Dios en ti ha puesto: dones, talentos, capacidades, destrezas, habilidades. Y entonces trazas planes que vinculen todo lo que tú eres y Dios ha puesto en función de su reino, porque el proceso salvador de Dios está haciendo su obra en nuestros corazones. Veamos lo que dice el Salmo 62:1. Miren esto, dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Ese es David, de forma poética y hasta profética, estaba escribiendo: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. La única forma en la que tu alma pueda entrar en un proceso de paz es de que esa alma inicie un proceso que la vincule precisamente a ese proceso salvador de Dios por medio de la fe. Porque es cuando el alma empieza a ser reconectada al propósito de su existencia. Por eso es que nuestras almas vacías anhelan, desean todo, y por más que aparentemente le demos todo, quedan insatisfechas. Y David también lo decía: y estaré satisfecho el día que despierte a tu semejanza. Pero también reconocía que su alma solamente encontraba paz cuando su alma reposaba en aquel que es su salvación. Es que esto es maravilloso y glorioso, ustedes.
Cuando por medio del Espíritu Santo somos vinculados a este proceso de vida transformador, renovador, redentor, justificador, glorificador, y recibimos parte de esa justicia eterna que nos liberta de la condena, nuestro corazón, nuestra alma entra en paz. Inicia un proceso de consuelo, pero también de fortaleza. Inicia un proceso de paz, pero también de poder y de entendimiento. Porque empieza a comprender para qué Dios está santificando tu alma. Es un proceso santificador, es un proceso salvador, es un proceso sanador, es un proceso salvador. Por eso es un proceso que te salva, porque el alma por sus propios medios no encuentra descanso. Por eso hay estudios que dicen que el 92% del día nuestros pensamientos tienden al mal. Y casi el 90% de esos pensamientos no se cumplen nomás. Eso es pura imaginación, es un alma brotando por sí sola, que necesita del Padre Salvador, del Espíritu Salvador, del Espíritu Santo que lo redime, que el Espíritu Santo que la santifica, el Espíritu Santo que la justifica, el Espíritu Santo que la vivifica, el Espíritu Santo que la glorifica. Y nosotros podemos darnos cuenta que esta es una obra de la gracia de Dios. Por eso es un regalo, es una dádiva, un regalo, una dádiva de Dios que recibimos por medio de Él, no de nosotros mismos. Nosotros necesitamos cada día más una generación que despierte a esta fe. Porque esta fe es la eterna, esta sí es la fe. Esta es la fe gloriosa de Cristo Jesús. Esta es la fe que nos posiciona. Esta es la fe que abre nuestros ojos. Esta es la fe que nos vincula. Esta es la fe que nos dirige, que nos instruye, que nos direcciona, que nos empieza a dar luz, entendimiento, visión. ¿Por qué nos falta visión? Porque también la visión es un efecto de esa fe salvadora, produciendo vida en tu corazón. Cuando nuestros corazones o cuando nuestras almas cayeron en el Edén, el intelecto, la voluntad se separaron de Dios. Pero por medio del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de recibir la voluntad de Dios, la inteligencia de Dios, y por lo tanto también el querer de Dios. Ese querer que nos alinea eternamente a su voluntad. Miren lo que dice Gálatas 5:22. Miren, esto es poderoso porque dice, y tal vez lo hemos leído, pero tal vez ahora lo vamos a poder ver un poco mejor. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué dice ahí? Fe. Es parte del fruto del Espíritu. Pero nosotros hemos tratado de recrear el fruto del Espíritu por medio de nuestras propias ideas. Y triste y lamentablemente, por eso hemos fracasado en el intento. Por eso tenemos una generación de hijos de Dios, creyentes de Dios, que hoy están lejos de su voluntad, que hoy están lejos de su propósito, porque han tratado por sus propios medios de generar o producir aquello que solamente por medio del Espíritu Santo nosotros podemos recibir. Así como hay momentos donde hay escenarios tan adversos y tan complejos y decimos: tengo paz, hay una paz en mi corazón.
Hay una paz en mi corazón que no entiendo ni siquiera de dónde viene. Debería estar yo más afligido, más turbado, pero tengo paz. Así como empieza a brotar en nosotros el amor por las personas, así como empieza a brotar en nosotros la benignidad, la bondad, así también empieza a brotar en nosotros la fe de Dios. Nosotros somos hijos escogidos, llamados, bendecidos por Dios, para que el fruto del Espíritu en nosotros produzca el carácter de Dios. Esta fe es tan poderosa y es tan gloriosa que de verdad nosotros debemos darnos cuenta que tenemos la oportunidad de que por medio de esta fe nosotros no podemos, o esta fe no nos permite no detenernos, porque esta fe viene de Dios, esta fe proviene del Espíritu de Dios. Bueno, vamos a ver Tito 3. ¿La tenemos? 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice por el lavamiento de la regeneración y la renovación. Miren, pero dice por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, ¿quién es quien nos lava? ¿Quién es quien nos limpia? ¿Quién es quien nos sana? ¿Quién es quien nos liberta? ¿Quién es quien nos bendice? ¿Quién es quien nos edifica? ¿Quién es quien nos conduce por el camino de la vida? Dice que Jesús, antes de asumir su ministerio, fue llevado por el Espíritu de Dios, conducido, dirigido. Hay un proceso de regeneración y renovación por medio del que somos lavados en el Espíritu Santo. Bautista lo decía bien: hay un lavamiento básicamente que yo hago externamente, decía, pero el que viene va a producir un bautizo interno más poderoso que el que yo hago, más profundo que lavarles el cuerpo. Este les va a lavar desde adentro el alma. Este va a lavar desde adentro el corazón. Este va a lavar desde adentro los pensamientos. Y aquí claramente lo está diciendo el apóstol Pablo nuevamente, y es el Espíritu Santo el que nos lava, nos regenera, nos renueva, nos santifica, nos glorifica, nos justifica, nos liberta, nos da una nueva fe, nos da una nueva vida, nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva esencia, nos da una nueva sustancia. Somos seres conformados por materia y por forma. Materia humana, el cuerpo, pero tenemos una forma que está interna. Y cuando el Espíritu Santo empieza a producir de su forma, con razón David decía que estaba satisfecho cuando despertara la semejanza. Semejanza es forma. En el Génesis dice la Escritura que Dios nos hizo según su semejanza, según su forma. Con razón Bautista decía que él podía lavar el cuerpo, pero el que venía nos lavaba desde adentro. Nos regeneraba, nos renovaba, nos daba su forma, nos despertaba del sueño profundo, de un estado de muerte en donde nos sentimos incapaces, inhabilitados, impotentes, donde probablemente hemos sido todo menos efectivos, diestros.
Por eso el lavamiento del Espíritu Santo produce en los hijos nuevas destrezas, porque despierta una nueva inteligencia que está vinculada a una nueva naturaleza de la fe. El hecho que tú puedas creer esta palabra es resultado de que la fe de Dios en su nueva vida y naturaleza ya está operando en ti. Y a veces tenemos las ideas como de los romanos, que necesitamos un proceso de regeneración. Dice la Escritura aquí en la carta a Tito, no es resultado de las obras de nuestra justicia, sino por el lavamiento, por su misericordia, por su gracia, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Te digo estas cosas para que insistas y permanezcas firme en esta fe. Porque si permaneces firme en esta fe, es inevitable que en tu vida entonces se produzca buenas obras que otros van a conocer, obras de justicia, obras de entendimiento, obras de arrepentimiento, obras de inteligencia, obras de sabiduría, obras de visión, en la práctica de decisión, de acción, de integridad, de gloria. Porque somos hijos de Dios, lavados, regenerados, renovados por el Espíritu de Dios. Y ese accionar ya empieza a revelar que en tu vida ya está operando la naturaleza de la fe. Señor, abre nuestros ojos, que lo que hoy no podemos ver, que por medio de tu Espíritu lo podamos entender. Que aquellas cosas en las que estábamos ciegos, sordos y hasta mudos, dice tu palabra, dice la Escritura, que cosas que no habíamos visto, ni siquiera escuchado, son las que tú habías preparado de antemano para aquellos que te aman. Y Señor, he empezado a amarte como resultado de que he entendido que tú me has amado primero. Y cuando mis ojos son abiertos a esta gracia del Espíritu, me empiezo a dar cuenta que sí, tu voluntad, como dice la Escritura, que no lo había entendido así, es buena, es agradable y es perfecta. Y que ese proceso de regeneración y de renovación por medio del Espíritu está generando en mí un nuevo estado de fe que me permite dejar de poner límites. Sí, hay escenarios complejos, pero entiendo que los límites los pongo yo. Si estoy creciendo en una nueva vida, con un nuevo entendimiento, con un nuevo deseo, con un nuevo querer, con un espíritu que está vivo, que es santo, que es poderoso, que es glorioso, que un poco de la justicia de Dios esparcida en mí me liberta de toda cautividad. Y entonces seremos como estos que están pensando, viéndote, soñando, pero en función de tu propósito, porque nos llenamos de tu querer. Y por lo tanto, de tu hacer. Porque tu Espíritu Santo activa y pasivamente
está produciendo en nosotros un nuevo propósito de vida, un nuevo estado nuevo de fe. Efesios 2:10, la carta a los Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras llenas de entendimiento, obras que no son una genosis, sino una geneconosín. Los griegos diferenciaban este tipo de conocimiento porque el genosis era puramente concepto, una cosa intelectual, y el gineconosín era el resultado de una relación que revelaba un conocimiento y que con la vida se ponía a prueba o visible de que lo que yo creía o sabía era verdad. Es decir, resultado de la relación con Dios por medio de Cristo Jesús, lo tenemos todo. Pero nos toca a nosotros que empezarlo a descubrir por medio de la acción de la fe, exponiéndonos a esta vida espiritual. Los que empiezan a entender de esta palabra y se llenan de gratitud, en lugar de quedar pasivos, empiezan a estar activos y dinámicos en función del reino y del propósito, porque es algo que inevitablemente a ti te transforma, te modifica, bota tus criterios, tu opinión, pone su razón, pone su inteligencia, pone su entendimiento, pone su mente. Porque hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios, predestinados por Dios. Por eso es que la fe nos introduce un proceso de transformación, en donde inicia un proceso de regeneración en nuestras almas, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, en nuestro sentir, en nuestro querer, en nuestro desear, en nuestro pensar, en nuestro decidir, en nuestro relacionar. Porque es Dios obrando en nosotros. Abre nuestros ojos, Señor. Tu Espíritu Santo abra nuestros ojos. Con razón, Isaías 40:31 profetizaba esto que hemos leído. Pero los que esperan a Jehová, a Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es en una naturaleza que le pertenece a Dios, una vida espiritual que es de Dios en sus hijos. Esa vida espiritual es incorruptible, indestructible, es eterna, es gloriosa, es poderosa. Danos la gracia, Señor, que podamos expresar la gracia, que tu palabra la podamos dar con gracia, con amor, con entendimiento. Que quienes se topan con nosotros tal vez nunca han leído una Biblia, ni tu escritura, pero que puedan toparse con un templo vivo, con una piedra viva. Que en un tiempo donde es tan confuso hasta saber qué es verdad y qué no, nosotros podamos permanecer como baluartes de la verdad, heraldos, mensajeros que cuidan el mensaje, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Con razón decía el apóstol Pablo: y golpeo mi cuerpo de forma figurada para que no haga lo que no debe hacer. Vaya a ser que yo, habiendo sido un mensajero de esta palabra por mi vida, haga caer a otros. Caminamos en una nueva fe. De verdad, Fernando, caminamos en una nueva fe, en una fe viva, en una fe llena de inteligencia,
en una fe llena de entendimiento, en una fe llena de gracia, en una fe llena de poder, en una fe llena de gloria, en una fe llena de justicia, en una fe redentora. Que cada día podamos ser más útiles. Que cualquier resistencia y oposición, oramos y creemos que termina funcionando a nuestro favor. Que lo que pretendían levantar para detenernos, no sabemos ni cómo empieza a operar para que nos favorezca, porque somos hijos bendecidos de Dios, y a los que estamos conforme a su propósito, y en esta fe eterna absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien.